El mundo de las comunicaciones es muy amplio. Podemos comunicar de muchas maneras. El día de hoy veremos cómo se comunica a través del diseño gráfico. Un día con... ¿Quién es Claudio? Bueno, yo soy Claudio Ortega, tengo 26 años, soy de profesión diseñador gráfico. Actualmente me desempeño como encargado de marketing y diseño de una cadena de ferreterías que tiene 3 sucursales. Como hobby soy bombero, aprendiz a tatuar, estoy aprendiendo a tatuar. Y eso sería como a grandes rasgos quién es Claudio. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, bien, ¿y tú? Aquí estoy bien. Mi nombre es Catalina. Mi nombre es Claudio, soy diseñador gráfico. ¿Tu edad? Tengo 26 años todavía. Qué bueno. Sí. Cuéntame, ¿cómo te describirías tú en pocas palabras? Chuta, yo. Proactivo. Es difícil en realidad describirse uno mismo, Sí. pero proactivo y buen compañero. O sea, en todo aspecto. Aspecto laboral, en amistad con mis panas y en mi vida también. O sea, soy bien fiel a mis principios. Vamos a dejarlo así. Genial, siempre nos han hablado bien de ti. Quisiera saber cómo fue más o menos tu proceso para poder entrar a la U, cuáles fueron tus complicaciones, cómo fue que decidiste estudiar diseño gráfico. Ya, bueno, es un poco complicado en realidad porque me costó harto como decidir qué estudiar. Diseño gráfico siempre fue mi segunda opción. Siempre estuvo dentro de mi lista de preferencias, pero inicialmente yo quería estudiar arquitectura. Wow, igual es un cambio. Sí, Sí. es un cambio, pero la gente que realmente me ha dicho o que me ha consultado, en cierta forma igual tienen algo que ver, tienen su conexión. Y bueno, yo di la PSU y quedé en la Universidad de Concepción, pero por distintos motivos no me dieron ningún beneficio estatal, no sé. Bueno, para que vamos a entrar más en detalle. No, Entonces, no hay mucho que decir tampoco. entonces era súper complicado para mi vieja pagarme la carrera pensando en que también había entrado a estudiar ella y entrado a estudiar mi hermana. Entonces... O sea, en tu familia no eres el único que entra a la universidad. No, Son no. todos, ok, entonces, situación complicada. Sí. Sí, entonces realmente había que ver qué hacíamos, así que mi segunda opción siempre fue diseño gráfico. Me dediqué a estudiar cuál era la mejor escuela de diseño que había dentro de, y bueno, y llegué a Duoc. Yo estudié en Duoc C San Andrés, en Concepción, y en lo que es diseño, por lo menos está catalogado como la mejor escuela de diseño del sur de Chile. Y sé que es así. Wow, ¿y cómo ha sido tu transcurso a través de la carrera? La verdad, el primer año quería renunciar. Quería ¿Te pasó lo salirme. mismo? ¿Te querías cambiar el tiro? En realidad no cambiarme, pero yo miraba mis capacidades con respecto a las que tenían mis compañeros y eran muy diferentes. Claro, sí, de hecho, un proceso que todos pasamos. Claro, de partida yo para las manualidades soy súper malo. Y el primer año fue mucho manualidad. ¿Cachai? Todo era absolutamente manual. Hacer una revista manual, hacer un afiche manual. Entonces, a mí me complica porque no soy tan pulcro. No tenías tan pulidas las habilidades como el Exacto, resto. Sí, exacto. te entiendo perfectamente. Y bueno, me di cuenta que mis trabajos igual eran de menor calidad que mis compañeros y eso me desmotivó harto. Y en realidad mi mamá tenía una magistral cátedra que decía, entraste a estudiar, lo terminas. Así que no tenía mucha opción más que seguir estudiándola. ¿Y la duración de la carrera es? De 4 años. Ah, ok, ya, entiendo. Entonces, una vez que entré a segundo, ya pasamos a todo lo que era digital y ese realmente es muy fuerte. Yo por lo menos boceteo de manera digital, muy al contrario de lo que hace la mayoría de los diseñadores gráficos que bocetean en físico y luego del físico pasan al digital. Yo en realidad, para mí es mucho más fácil transmitir todo mediante una pantalla que hacerlo análogamente y después seguirlo a lo digital. Siento que una me alivia un poco más la pega y lo otro es que es mucho más fácil el borrar, Claro, rehacer, sí. ¿cachai? Entonces, para mí por lo menos lo que es digital es muy fuerte. Y en segundo me di cuenta que era lo mío. Me gusta en realidad mi carrera. ¿Te convenciste recién el segundo año? Sí, el segundo año me convencí que realmente diseño era lo mío. Es que como digo, primero fue muy manual. O sea, primero tuve un ramo que era solamente dibujo y la verdad es que fue horrible.
En pocas palabras fue realmente horrible porque el profesor era muy estricto. ¿Puedes decirnos la que más te ha marcado? Creo que dentro de mi carrera lo que más me marcó fue un profesor que se llama Luis Cuello Madariaga. Yo creo que si lo buscan lo van a encontrar. Él es un pintor, él es artista y es docente de la Escuela de Diseño y él hace el curso, bueno, en realidad el semestre de representación gráfica aplicada o técnicas de representación gráfica aplicada. Y la verdad es que con él aprendí a dibujar desde cero. O sea, él borró todo, absolutamente todo lo que yo había aprendido dentro de los 4 años que tuve en la enseñanza media, que es donde realmente vi un poco más de arte. Y me enseñó a su manera a dibujar. Y la verdad es que me ha servido muchísimo. Siento que más llevo a la práctica lo que él me enseñó que lo que me enseñaron mis demás profesores en software o cosas así. Claro, te marcó mucho más de lo que... Sí, el profesor Cuello sí. O sea, igual hay muchos proyectos que me han marcado. Por ejemplo, dentro de casi el último año de la carrera, nosotros trabajamos con la Reserva Nacional Nonguén, que está en Concepción. Ah, sí, ubico más o menos. Ya, nosotros, la idea de la reserva era poder hacerla lo más amigable posible con el medio ambiente y también con los clientes. Porque aunque no crean, igual se paga una entrada, entonces eso genera lucas. Y Duopuse trabajó con la reserva para poder hacer todo un programa de diseño, desde senderismo hasta aplicaciones web para poder mejorar la experiencia de todos los visitantes. Ah, para poder visitar el parque. Claro. El parque. Y que en realidad tu visita dentro del parque sea lo más atractiva posible. O sea, como más que solo una visita, una experiencia. Una experiencia, claro. Claro. Lamentablemente por temas de fondo el proyecto en sí no salió aprobado, pero la experiencia fue muy gratificante, por lo menos para mí. Yo sé que para otros compañeros también, porque muchos de los que trabajamos en ese proyecto hoy en día se desarrollan gran parte en las áreas en las que fueron asignados ese proyecto. Yo por lo menos fui asignado a desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, no es lo mío, pero sí tengo compañeros que están conmigo en esa área y hoy en día son programadores web sin ningún problema. Como una persona, discúlpame, no conozco del todo el diseño gráfico. ¿Podrías explicarnos más en concreto? ¿En mis palabras? Sí. Que en realidad el diseño es muy amplio. El diseño va desde el diseño de un jarrón hasta el diseño de un muestrario dentro de una tienda de ropa. Al final, lo que tú buscas con el diseño es transmitir tu idea. Por lo menos, si tú me preguntas qué es el diseño gráfico es transmitir lo que tú quieres de una manera entendible y que obviamente logres captar el mensaje sin ningún problema. ¿Cachai? Que el mensaje sea lo más claro posible y esa es la pega que tengo que hacer yo como diseñador, que es en realidad escuchar al cliente, ver cuáles son sus necesidades y en base a esas necesidades crear una solución. Ahora algo que me interesa mucho, ¿cómo fue que llegaste a parar con tu trabajo actualmente? Mira, en realidad es un poco gracioso porque empezó la pandemia y la verdad es que se reducieron bastante lo que eran las ofertas laborales en cuanto a diseño. Desde que empezó el estallido social en el 2019 hasta el 2020, la producción de los que fueron las áreas creativas disminuyó mucho. Entonces eso igual afectó el tema de que los diseñadores gráficos, que eran como la primera línea dentro de los creativos, sí, eran los que más fácil se desechaban. De eso me vine acá a mi casa y llegué por solamente necesidad. Ya en realidad ya mucho tiempo postulando a diferentes pegas y no había quedado ni una. Entonces vine acá, postulé y quedé como vendedor. Empecé trabajando vendiendo artículos ferreteros. ¿Cachai? Empezaste desde No, empecé vendiendo artículos sí, ferreteros. Yo, o sea, aprendí todo lo que tenía que aprender con respecto a una ferretería. Y llegó el momento en que se reorganizó la estructura dentro de la sociedad y se creó nuevos cargos. Dentro de esos cargos estaba el área de finanzas y el área de finanzas venía como muy renovada con respecto a los nuevos mercados. El objetivo de ellos era buscar nuevos mercados. Entonces, la sociedad contrató una agencia externa de diseño y el encargado de supervisar cómo era lo que se estaba generando por parte de la empresa externa era yo, porque yo era el diseñador, soy diseñador gráfico. Entonces, una de mis tareas fue esa y otra de mis tareas principales dentro de la ferretería fue crear los canales de venta WhatsApp.
O sea, nosotros ahora funcionamos con un canal de ventas totalmente online y después de eso me fui, renuncié, me pasaron hartas cosas, me pasaron muchas cosas en realidad en muy poco tiempo y se me abrió otra posibilidad para poder trabajar en Concepción. Ok. ¿Cachai? Y laboralmente hablando la oferta era buena, porque estaba como diseñador gráfico. El sueldo era directamente mejor. como diseñador Claro, gráfico. directamente como diseñador gráfico, el sueldo era mucho mejor también. Y la verdad es que estaba decidido a hacerlo, yo me iba. Había renunciado, absolutamente todo. Y un día, 2 semanas antes de comenzar el nuevo trabajo, me llama el gerente de acá, de la cadena. Y me dice que vaya a conversar con él porque me tiene una propuesta. Y cuando llegué, en realidad la propuesta fue que él quería que yo me hiciera cargo del área de marketing y diseño de la ferretería. Entonces, viendo las propuestas, atractivamente, para mi currículum, era mucho mejor esta oferta que la oferta que me estaban ofreciendo en Concepción. Entonces decidí volver, pero ya con mi cargo de diseñador gráfico, soy el encargado de marketing y soy el que tiene que ver directa relación con proveedores y obtener también recursos por parte de esos proveedores para poder promocionar Tú también consigues sus clientes, productos. básicamente. Mira, no consigo clientes porque los clientes ya están. Okay. ¿Pero los tienes que convencer? No, pero de cierta forma tengo que persuadirlos para que ellos me destinen recursos a mí. ¿Podríamos decir que es tu forma de comunicar? Exacto, la forma de comunicar que yo tengo, por ejemplo, ahora, si ustedes buscan las redes sociales de Chilemat Jumbel, nosotros estamos lanzando un concurso. Ese concurso está financiado por Codelpa, que son Colores del Pacífico, y Colores del Pacífico tiene una gama tremenda de marcas, Cerecita, Soquina, para que entiendas un poco con respecto a lo que estoy hablando. Y dentro de las negociaciones que nosotros llegamos para plantear las metas anuales, que son los niveles de compra que nosotros como sociedad vamos a comprarles, se establecieron ciertos parámetros. Y estos parámetros, en marketing hablando, era que ellos tenían que destinarnos recursos para nosotros poder crear publicidad. Ah, ok, ya, comprendo un poco mejor. Ya, exacto. Por ejemplo, ahora nosotros estamos sorteando 3 Smart TV de 50 pulgadas y eso no corre por parte de nosotros. Eso es algo que nos entrega Codelpa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos un tratado en donde dice que nosotros como sociedad vamos a comprarle una cierta cantidad de productos, pero ellos se comprometen a entregarnos fondos para poder financiar la venta de esos productos. Ok, ya entiendo un poco más, que no tengo mucho conocimiento. Y con respecto a eso, ¿podrías decirnos más tu postura y por qué la gente debería conocer el marketing y por qué el marketing es necesario? ¿Es necesario el marketing para comunicar El marketing, al final? en realidad el marketing es el marketing es social y administrativo. Es social porque tú tienes que estudiar el comportamiento de la gente. Tienes que estudiar qué es lo que está queriendo la gente. Sí. Y en base a eso pasamos a lo administrativo, que es donde tú tienes que crear las soluciones para satisfacer a esa clientela. Entonces, tú ves qué es lo que necesita y de cierta forma le das la solución de lo que él necesita, aunque no lo necesite. Tú tienes que crearle a él el sentir la necesidad de obtenerlo, sin que realmente lo necesite. Eso te quería decir, porque a pesar de que es diseñador gráfico y todo, ¿cómo llegas a la gente siendo una ferretería? Es ¿Cómo difícil. vendes? Porque sinceramente no es como que me despierto un día y quiero ir a la ferretería. Claro, en ¿Cómo realidad... haces que yo quiera comprar algo? Mira, la verdad, hablándote honestamente, yo tampoco lo sabía cuando entré a trabajar a la ferretería. O sea, es una ferretería. Sí. Atractivamente no lo es. No es un Sodimac, no es un Home Center, no es un Easy. Exacto. Entonces, el nivel de recursos que nosotros tenemos para poder destinar a publicidad o a comunicación en sí es bastante reducido. Entonces, hay que saber manejar los recursos que tienes. Por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando con el concurso que te comentaba, pero obligando a la gente a que compre. Para que compre, para que pueda participar. Sí, si tú no compras un producto o alguna de las marcas que está asociada a la promoción, no puedes participar. Y ahí, una de las formas en las que tú llegas es con el eslogan publicitario. El eslogan publicitario de esta campaña es renueva tu casa y cambia tu Smart TV. ¿Por qué? Porque nosotros te estamos dando la posibilidad, te estamos entregando el producto para que tú renueves un espacio y al mismo tiempo te puedes llevar un Smart TV si renuevas tu espacio. ¿Okay? Entonces ahí tú tienes que ir trabajando diferentes fórmulas para poder llegar a la gente. Sí, sobre todo aquí. Es que no puedes decir que estás en una capital en la que puedes obtener el mercado mucho más fácil o a mano. Exacto, Yumbele es un nicho muy explotable en todo sentido. Porque acá no, en todo sentido muy explotable, porque acá no hay muchas empresas que se dediquen a explotar lo que ya hay.
Si tú te fijas, el comercio yumbelino no sale del radio del centro, que es muy pequeño. Pero sin embargo, Chilemate en este caso ha sabido distanciarse de lo que es el mercado local. ¿A qué me refiero con distanciarse con el mercado local? Punto uno, el solo hecho de dedicar recursos a publicidad ya es un factor diferenciador en cuanto a las demás competencias. Nosotros acá en Yumbel tenemos competencia sumamente directa y agresiva con una cadena que está también en la misma ciudad en la que nosotros estamos. Pero tenemos ciertos factores diferenciadores con ellos que hacen que la gente nos prefiera. Entonces yo tengo que saber jugar con esos factores para poder decirle a la gente, claro, que nosotros tenemos muchas cualidades por sobre nuestra competencia. Entonces, ¿es complicado? Sí, sumamente complicado. Porque el público al que nosotros queremos abarcar también es un público que no maneja redes sociales. O sea, Yumbel es una ciudad muy, que no suene feo, pero vieja. Está lleno de gente que ya es de la otra generación. Su rango etario yo creo que fácilmente es sobre los 50 años. O sea, ¿tú estás más o menos de 40, 50? No, yo creo que fácilmente sobre los 50. Sobre los 50. Sobre los 50. Okay. La gente que está bajo esa población es gente que llega a vivir acá en Yumbel, pero que trabaja afuera. Entonces... Claro, como en Concepción. Claro, exacto. Claro. Entonces, nuestro público es esa gente. La gente que llega de afuera a vivir acá a Yumbel y que necesita construir algo. Entonces, a ese público es al que nosotros atacamos directamente. ¿Por qué? Porque el público local nos sigue prefiriendo porque sabe que somos la mejor ferretería. Bueno, uno de mis hobbies y el más antiguo en realidad es soy bombero. Entré a bomberos el 2010, actualmente llevo 12 años dentro de la institución y de esos 12 años hace 8 que soy bombero voluntario. Entré a la institución porque el 2010 tuvimos un incendio en mi casa y lamentablemente murió uno de mis primos. Entonces, producto de ver cómo en realidad se trabajó en esa emergencia, quise ser bombero y quise entrar y quise que el trabajo que había y que el trabajo que existió en esa emergencia se mejorara. Creo que hasta la fecha lo he logrado. ¿Y cómo vinculo el diseño a mi carrera? O sea, en realidad a mi hobby. Lo vinculo bien poco, no tengo mucha relación con respecto a cómo puedo vincularlo directamente con bomberos, además de aportar a mi compañía con producción de flyers, publicidad y cosas así. En ese aspecto sí les puedo aportar como diseñador, pero nada más. Uno de mis errores más grandes como estudiante fue en un certamen que tuvimos y teníamos que enviar a imprimir a una imprenta. No todos los diseñadores saben que un archivo a imprenta se envía en CMYK, que son los colores que imprime la imprenta. Bueno, lamentablemente yo no me acordé y envié toda la producción en RGB, por lo que toda esa producción lamentablemente se perdió. Afortunadamente era estudiante, no tuve que correr con los gastos, pero me retaron. Y dentro de laboralmente hablando, una vez hicimos una charla informativa y para esa charla se imprimieron muchos dípticos. El tema es que entregamos los dípticos y cuando ya habíamos terminado la charla nos dimos cuenta que la portada del díptico estaba mal escrita. Tenía una falta de ortografía. Pero eso es, como a grandes rasgos, los chascarros más grandes que me han pasado. De eso he aprendido bastante. Bueno, un mensaje para las nuevas generaciones. La carrera es complicada, cuesta mucho encontrar trabajo dentro del diseño gráfico. Pero siempre hay una opción, el diseñador que es inteligente va a meter el diseño en lo que sea. Yo puedo introducir el diseño en una ferretería y la verdad es que cualquier persona puede introducir el diseño en donde lo crea necesario. Solamente hay que ser creativos y aplicarle.